Hermano, que el Señor les bendiga y que la paz del cielo esté con cada uno de ustedes. Esperamos que en este día el Señor nos pueda continuar bendiciendo y que este mensaje que el Señor ha colocado en mi mente pueda ser de bendición para ustedes y para con aquellos que ustedes quieran compartirlo. Sabemos que mientras estemos en este mundo van a estar ocurriendo diferentes cosas. Y nosotros pues necesitamos cada día comprender en qué momento del periodo del tiempo de Dios nosotros nos encontramos. Y es bien importante que tú y yo podamos comprenderlo. Pero antes de poder lanzarme a predicar, yo necesito que así entendemos que la única manera que yo pueda hablar correctamente es por medio de la oración, pidiendo al Señor que Él sea el que nos pueda bendecir, me pueda dar palabras para poder llegar a ustedes. Oremos. Padre, cuán hermoso es poder venir a tu presencia reconociendo que tú estás listo para escuchar nuestras peticiones. Sabemos que tu oído está inclinado hacia nosotros porque tú estás ansioso de contestar nuestras peticiones. Hoy te pedimos solamente, Señor, que la presencia de tu Espíritu esté aquí con nosotros, que tú me quites de este lugar y que el que hable seas tú. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y por esta oportunidad. Por Jesús te pido estas cosas. Amén, Señor. Amén. Pues hermanos, el título que tengo para el tema de hoy es un pueblo profético. ¿Okay? Esto va a ser la primera parte de una serie que vamos a estar hablando. Y en esta primera parte es para establecer, ¿cómo se llama?, la plataforma de lo que se va a estar hablando en el futuro. ¿Ok? Y necesitamos entender un poquito consciente de que hoy día la gente estudia mucho el libro de Daniel y de Apocalipsis cuando ellos quieren saber qué es lo que va a acontecer en el futuro, ¿cierto? Cuando las personas estudian estos libros es porque ellos tienen la ansiedad de saber qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a pasar. Pero muchas veces, hermanos, cuando estudiamos estos libros nos hablan un poquito de las cosas que están aconteciendo por todos los lugares, con el mar, con lo bueno. Pero muchas veces tú y yo estamos interesados en buscar qué es lo que le va a pasar al pueblo de Dios en los días finales. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora, leímos ahorita en la Biblia, ya en el libro de Juan, capítulo 16 y el versículo 12, vimos allí de que habían cosas que Jesús quería hablar, pero no podía porque ellos no iban a comprender. Lo estoy buscando aquí para leerlo claramente, para que ustedes vean de que había muchas cosas que en la Biblia se podían mencionar, pero el momento para ellos descubrirlo no era, porque no había la capacidad para ellos poder lograrlo. Y mire cómo dice. Nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay mucha información en la Biblia que muchas veces, si no es con el poder del Espíritu Santo, tú y yo no vamos a poder entenderla. Tú y yo no vamos a poder saber y conocer de ellos. Ahora, si el Señor quería decir algo o dejar algo escrito en la Biblia y que fuera entendido para los últimos días, ¿a dónde ustedes creen que podía Él esconderlo? O no esconderlo, sino simplemente opacarlo para que tú y yo o el pueblo de anterior no lo entendiera, sino que llegaran estos días y tú y yo entenderlo. Pero fíjense, muchas veces nosotros decimos, bueno, el Apocalipsis sería un buen lugar, pero allá todo el mundo está metido, estudiando, buscando, y es posible que lo encontraran. Ahora, si yo les digo a ustedes que el Señor tiene un mensaje y lo dejó todo, el Espíritu Santo lo dejó todo en los evangelios. En los evangelios donde Él explica con lujo de detalle lo que le va a acontecer a la iglesia, a los justos. Y cuando digo justos, no estoy hablando de simplemente, por ejemplo, una iglesia adventista, porque sabemos que no todos los que están en la iglesia adventista son justos. Hay muchos impíos también aquí. Y sabemos que en el libro de Apocalipsis nos dice de que en Babilonia hay mucho pueblo de Él. ¿Ve? Vemos de que afuera, en otras iglesias, en otros lugares, hay mucha gente justa que están esperando por el momento cuando el Señor
tome la última decisión de que estas personas puedan, todos estos justos, unirse para poder recibir al Señor cuando venga en las nubes. Ahora, nosotros como estudiantes de la Biblia, nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo pone en algunas áreas más énfasis. En otras palabras, que el Espíritu Santo sabemos que Él es el que inspiró la palabra. Él fue el que tocó los hombres. Y precisamente en estas lecciones que estamos hablando, están hablando de estas cosas. Pero el Espíritu Santo siempre a veces que enfatiza en algunas áreas más que otras. Tenemos la vida de Jesús, por ejemplo. Y yo quiero que ustedes piensen en la vida de Jesús, porque desde el tiempo que Jesús nació hasta los 30 años, en los evangelios se escribió muy poco. No sé si se dan cuenta de eso. Por ejemplo, Mateo, hay 2 capítulos que se dedicaron a la vida de Jesús desde que nació hasta que Él fue ungido como el Cristo, como el Mesías. Lucas también escribió 2 capítulos. Comparando esos 30 años que Él vivió antes de Él ser ungido como el Cristo del Salvador del mundo, como el ungido de Dios, pasaron 30 años, pero solamente se escribieron 2 capítulos en el libro de Mateo y 2 capítulos en el libro de Lucas. Los otros 2 libros, Marcos y Juan, no hablaron de la niñez de Jesús, no hablaron de ese momento. Vemos de que esos 30 años no se escribió poco. Ahora, cuando Él fue ungido, entonces había una necesidad de que Él pudiera entonces escribirse un poco más. Y la Biblia nos dice a nosotros de que es importante de que nosotros podamos, vamos a ponerlo de esta manera, que nosotros podamos poner atención si el Espíritu Santo está enfatizando en una área más que otra. Y vemos que de la vida de Jesús, de que el momento cuando Él fue ungido a los 30 años como el Mesías, hasta el próximo ungimiento de Él, que ocurrió un poquito antes de su muerte, cuando Él fue ungido para ser sepultado, para la sepultura, que ocurrieron aproximadamente 3 años y 6 meses, se escribió un poco más que 2 capítulos. Pero luego de ese ungimiento, nos damos cuenta de que de ese momento, que eran 6 días antes de la Pascua, hasta el momento que Él fue alzado en las nubes, acontecieron aproximadamente de 45 a 50 días. Ahora, ese periodo de tiempo por días, comparado con los 30 años y comparado con los 3 años y medio, esos 50 días se escribió bastante. Fueron muchos. En otras palabras, el Espíritu Santo está enfatizando de que hay una importancia ahí en ese lugar de estudio. Por eso es que tú y yo, aquellos que estudian la Biblia, aquellos que les gustan buscar y escudriñar, necesitan emplear mucho tiempo en esos lugares donde el Espíritu Santo está enfatizando, donde el Espíritu Santo está poniendo más información, y esa información se está dando por la simple razón de que Dios quiere de que tú y yo podamos andar siempre contigo. Es importante que nosotros nos podamos dejar guiar de que si el Espíritu Santo está enfatizando en algo, el que estudia la Biblia debe ponerle atención a eso. Yo entiendo de que en estos días la Biblia ha hecho, como se puede decir, está dando la información que nos puede dar vida eterna a cada uno de nosotros. El Espíritu de Profecía dice esta palabra, y yo quiero que ustedes miren en Joya de Testimonio, en la página 517, y el párrafo número 3. Y mire cómo dice aquí. Dice, sería bueno que dedicásemos 1 hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario.
Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, y luego dice, especialmente las finales de su vida. Sí, aquí el mismo espíritu de profecía está diciendo de que toda la vida es importante, todo el evangelio son importantes, pero que hay algo especial en los últimos días que Jesús pasó aquí en la tierra. Y que debemos poner mucha atención y que debemos permitir que nuestra imaginación se vaya preparando para ese asunto. Por eso es que Jesús, cuando le habló a aquellos que estudiaban la Biblia y le dijo, ustedes escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y nos dice aquí, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús está diciendo de que es muy importante que nosotros podamos comprender de que las Escrituras es un libro que nos va a hablar de Jesús, nos va a hablar de la vida de Jesús. Pero ¿será de lo único que la Biblia nos va a hablar? Ahora, si el Señor nos está enfatizando de que debemos estudiar los últimos días de la vida de Jesús en esta tierra, hasta el momento que Él subió al cielo, entonces quiere decir que hay cosas ahí que debemos buscar con determinado entendimiento para poder reconocer que hay algo para nosotros. Pero primero tenemos que necesitar entender cómo es que la Biblia se expresa. Y yo quiero que para que ustedes puedan ver todo esto, yo quiero que ustedes miren que en el Antiguo Testamento hay una manera en cómo la Biblia se presenta. Por ejemplo, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla, o hay una declaración, o hay un acto que ocurre en el pasado, y cuando este acto se pronuncia es porque es algo profético, es algo que Jesús va a cumplir. Por eso es que Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Cuando hay una declaración en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre esa declaración se va a cumplir en Cristo Jesús. Pero no solamente se cumple en Cristo, sino también tiene que cumplirse con su pueblo también. Por ejemplo, y yo voy a usar un versículo aquí que quizás las damas, y es un versículo que ha traído mucho controversia, pero no vamos a concentrar en lo que la mayor parte de la gente se concentra. Vamos a ver cómo este versículo nos habla a nosotros de Dios o habla de Jesús. Por ejemplo, mire, en Génesis capítulo 3 y el versículo 16, dice así, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor dará a luz a los hijos, y los deseos será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo sé de que muchas veces los hombres y mujeres han discutido sobre esto, porque se han enfocado solamente en lo que el Señor le está diciendo a la mujer, que la mujer debe estar sometida o sujeta a su esposo. Pero mi hermano, aquí ese no es el tema principal. El tema principal es aquí de someterse. En otras palabras, aquí está hablando de Jesús. Que cuando Jesús viniera a esta tierra, está anunciando la Biblia de que Él tenía que venir para someterse al Padre. Él no podía venir con toda la gloria como Dios a este mundo y tomar autoridad. No, la Biblia está profetizando de que cuando Jesús llegara a este mundo, Él tenía que someterse. Él tenía que estar sujeto a lo que su Padre le dijera. Él no podía hacer las cosas como Él quería, sino mire cómo dice en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 5 y 6, nos dice así. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas.
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí nos enfatiza nuevamente la parte de la mujer. Pero aquí en realidad está hablando de Jesús, que Él vino a someterse. Mire cómo dice este versículo que se encuentra en Lucas capítulo 2 y versículos 51 y 52, cuando Lucas describe o habla de la niñez de Jesús y cómo Él respetaba a sus padres. Mire lo que dice aquí, en el versículo 51 y 52 del capítulo 2 de Lucas. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí nos presenta, mis queridos hermanos, que Jesús, cuando vino a esta tierra, sabemos que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que Él es el creador del mundo. Sabemos de que Él es el que gobierna los cielos. Pero cuando vino a este mundo, Él vino para ser sumiso. Y Él se sometió a sus padres. Porque aun cuando habían reyes y eran niños, todo el mundo se tenía que someter a ese niño rey. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a cumplir con lo que ya se había declarado, que Él tenía que someterse. Así la mujer, cuando se está sometiendo, ella está profetizando de lo que Jesús vino a hacer. Pero mi hermano, ahí no es el único lugar que habla de eso. En el libro de Filipenses capítulo 2 y versículos 7 y 8 nos dice estas palabras: sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo está describiendo lo que Jesús mismo hizo cuando Él vino a este mundo. Él mismo se sometió, Él se humilló, se hizo siervo. Él estaba cumpliendo con la declaración que se había hecho en el Antiguo Testamento cuando Dios estaba profetizando por medio de Eva la misión que Cristo iba a hacer cuando Él viniera a este mundo. Y nos dice a continuación, en el libro de Juan capítulo 5 y el versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él mismo está declarando de que Él no vino aquí para tomar, la rienda, hacer lo que Él le daba la gana, sino para someterse al Padre. Y miren lo que dice en Juan 6:38. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que Jesús, cuando vino a este mundo, Él vino para cumplir con esa declaración que se le hizo a la mujer. Si nosotros empleáramos más tiempo mirando lo que la declaración significa para Jesús, y en lugar de hablar de la mujer que si puede o no hacer aquello, y que el hombre y que lo otro, entonces hoy día tuviéramos mucho más conocimiento de lo que la palabra nos quiere dar. Ahora, nosotros sabemos de que la iglesia necesita entender que si Cristo fue sumiso y que si Cristo fue obediente, la iglesia tiene que también ser sumisa y ser obediente. Nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2 y versículos 3 y 4, ahorita leímos la parte final de esto, ahora vamos a leer el principio. Nos dice en el versículo 3 en adelante, dice: nada hagáis, ya está hablando del pueblo, ¿ve? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está diciendo que Jesús nos estableció un ejemplo. Así como Él se sujetó al Padre, Él está pidiendo que también nosotros estemos sujetos a Él. Nos dice en Efesios capítulo 5 y versículo 24, nos dice, así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Lo repito, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Está haciendo una comparación, viendo que aquella declaración que se hizo en el Antiguo Testamento es una declaración que nos beneficia a nosotros porque trae un cumplimiento en Cristo y un segundo cumplimiento con su pueblo. Nos dice la palabra. Esto muchas veces, ustedes pueden notarse, ustedes se pueden dar cuenta que en muchos lugares nosotros podemos ver los ejemplos que el Señor nos ha dado. Déjenme repasar un poquito para aquellos que quizás no me están entendiendo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, cuando se hace una declaración o un acto, eso va a traer un cumplimiento con Cristo. Es como una profecía que se está hablando de Cristo. La mujer tenía que someterse. Está diciendo ahí, lo que está en realidad diciendo es que el Mesías cuando viniera tenía que someterse. Pero no solamente tiene un solo cumplimiento que se cumple en Cristo, sino tiene una tercera parte. Esta tercera parte la podemos ver en el cumplimiento en su pueblo, en su iglesia. Así como Cristo se sometió entonces al Padre, así la iglesia tiene que someterse a Cristo. Cuando usted está estudiando el Antiguo Testamento y está viendo esto, usted puede ver el cuadro completo. Ahora, es interesante que esa es la manera como uno ve el Antiguo Testamento. Pero ahora, en el Nuevo Testamento es un poco diferente. Porque ahora las declaraciones que se hacen en el Nuevo Testamento, que se hacen en los evangelios, entonces tiene un cumplimiento con su pueblo. O sea, cada declaración que se haga en el Nuevo Testamento, que se explica algo o que se habla de algo, es para llevarlo al cumplimiento de la iglesia. Por eso es que es tan importante que cuando tú estudias el Nuevo Testamento, tú tienes que ver que cuando Jesús hablaba, Él siempre estaba hablando para ayudar a la gente a saber qué era lo que iba a acontecer con su pueblo en el final. Qué era lo que iba a suceder con ellos. ¿Cómo era? Cada declaración, hermanos, dice en el libro de Mateo, capítulo 10 y el versículo 24 y 25. Mire cómo dice. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Mira lo que está diciendo. Él está diciendo de que si a él, siendo el Cristo, siendo el Salvador del mundo, y él vino como hombre a esta tierra, y si él fue tratado de esa manera, y si el dueño de la casa lo tratan mal, ¿cómo van a tratar a los demás? Él está indicando que la manera en cómo a él lo están tratando es la manera en cómo el pueblo de Dios va a ser tratado en el futuro. Y eso está muy claro. Mira lo que dice en el versículo 20 del capítulo 15. Mire cómo dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también ¿a quién? A vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vemos el modelo. En el Antiguo Testamento vemos 3 pasos, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento solamente vemos 2 pasos. Está la declaración cuando Jesús dice algo y el cumplimiento que va a acontecer ¿con quién? Con su pueblo.
Ahora, cuando usted tiene esto en su mente y usted está estudiando el Nuevo Testamento, usted va a descubrir que hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que me van a dejar saber lo que va a acontecer con el pueblo de Dios, especialmente en los últimos días, cosas que no se podían entender antes, cosas que no iban a traer felicidad antes, pero que es necesario que se digan en los últimos días porque el pueblo de Dios, los justos que estén en este mundo, necesitan saberlo. Y por eso es que cuando la Biblia o el Espíritu Santo enfatiza más en los últimos días de la vida de Jesús, nos está indicando de que hay un mensaje especial. Ustedes se acuerdan que la semana pasada le hablamos a ustedes concerniente al tema del decreto de muerte. Okay, el decreto de muerte está ahí, lo puse en YouTube. Ustedes pueden, yo se lo puedo enviar para que ustedes puedan verlo, porque se nos fue un poquito la corriente y no podemos terminarlo, pero está grabado, ustedes pueden verlo. Pero yo le presenté en ese lugar que habían 5 pasos que tenían que pasar para que el pueblo de Dios pudiera recibir la bendición. Uno, el primer paso es que tiene que haber unas personas que no doblan rodillas delante del enemigo. Sabemos que luego el que no dobla la rodilla va entonces a ser acusado. Y luego de ser acusado, él va a ser sentenciado, se va a declarar a muerte. Está hablando de los últimos días. Y luego de declararlo de muerte, nos dice que el individuo va a pasar por una angustia y el pueblo también va a pasar por una angustia. Y luego dice que será recompensado. Son 5 partes. Estas partes, mi hermano, las vamos a encontrar nosotros en el libro, en los últimos días de la vida de Jesús, donde nos va a hablar, nos va a enseñar unos secretos que muchas veces nosotros lo hemos leído y lo hemos visto, pero no nos damos cuenta porque no ha llegado el momento. Por eso es que es importante que nosotros veamos estos dos pasos. Jesús declara algo y luego se va a cumplir con su pueblo. En el Nuevo Testamento se hace una declaración y mi hermano va a cumplirse con su pueblo. Es bien importante que tú tengas eso en tu mente constantemente. Mire cómo dice en el libro de Juan capítulo 16 del 1 al 4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Ve, Jesús está hablando, está diciendo. Y él está bien claro. Mira, yo te estoy diciendo esto, pero es para que veas que cuando llegue el cumplimiento, ahí es que tú te vas a dar cuenta de lo que yo estaba hablando. Los discípulos no entendían de que Jesús iba a morir, que él iba a resucitar. Ellos tenían en mente de que Jesús iba a ser el rey y que iba a tumbar y eliminar a los romanos y establecer un reino nuevo. Pero ese no era el plan del Señor. Pero el Señor le explicaba y le explicaba. Pero cuando llegó el momento, ellos lo entendieron. Mi hermano, hay cosas en el Nuevo Testamento que muchas veces no tengo que ir a Apocalipsis para buscarlo. ¿Qué es lo que nos va a pasar al pueblo de Dios en los últimos días? Ahí hay con lujo de detalles. Por eso es que nunca en el Nuevo Testamento, especialmente en los últimos días, podemos eliminar o tomar livianamente cualquier frase que se diga, porque esa frase puede que sea algo que Dios está diciéndote que se va a cumplir cuando en los últimos días. Y es más, nos dice también en el Mateo capítulo 10 y versículo 36 que los enemigos del hombre serán los de su casa. Ya la Biblia o Jesús en el Nuevo Testamento está haciendo ciertas declaraciones que se van a cumplir con el pueblo de Dios. Por eso es que cuando continuemos estudiando con estos temas,
con este tema que estamos aquí hablando ahora mismo, tenemos que ir pensando siempre en cada parte, en cada palabra, porque cada una de ellas tiene un propósito, un significado, especialmente para la iglesia en el tiempo del fin. Vamos ahora a mirar esto de dar un repasito a esta última parte, porque le estamos indicando de que cuando se hace una declaración en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que esa declaración se va a cumplir con el pueblo de Dios, con los justos, con los que van a ser redimidos. Que cuando se dice algo en este momento no es como en el Antiguo Testamento, que se va dividiendo en 3 secciones. En el Nuevo Testamento son solamente 2: declaración o acto y cumplimiento con el pueblo de Dios. Miren algunas que vamos a presentar aquí, que vamos a ir adelantando un poquito de los temas que vamos a tener en el futuro. Nos dice de que Jesús fue falsamente acusado. La Biblia dice de que a él lo acusaron falsamente. Eso nos enseña a nosotros que al pueblo de Dios en los últimos días también va a ser acusado falsamente. También nos dice en el Evangelio que Jesús fue sentenciado a muerte. A él lo pusieron, lo asignaron, le pusieron un momento para que él fuera muerto y en la cruz. Eso significa que también el pueblo de Dios va a tener que pasar por un decreto de muerte. La diferencia es que Jesús murió por nosotros, el pueblo de Dios no tendrá que morir, pero tendrá ese decreto de muerte. También nos dice de que Jesús pasó por un tiempo de angustia, de sufrimiento, de golpes, de maltrato, una corona de espinas. Él fue angustiado grandemente. Pero la Biblia, eso nos indica a nosotros, que la Biblia nos enseña de que también en el futuro el pueblo de Dios tendrá que pasar por un tiempo de angustia. Esto es dando un pequeño modelo de lo que va a acontecer. Es importante que tú y yo, cuando estudiemos de ahora en adelante el Nuevo Testamento, especialmente esa área donde habla del momento que Jesús fue ungido para la muerte, hasta el momento que él fue llevado en una nube, ese periodo de tiempo hay oro, mi hermano. Es como un cofre de un tesoro y vamos a buscar información en ese lugar y debemos cada día aprender de ellos. Si ustedes quieren prepararse para el próximo tema, para estar un poquito ya listo, comiencen a leer el capítulo 12 de Juan hasta el final. Y léanlo detenidamente para que podamos juntos en el próximo tema repasar esto, estudiarlo y ver cuáles son las promesas que el Señor tiene para nosotros. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz del cielo siempre esté con cada uno de ustedes y que estos estudios nos ayuden a prepararnos. Vamos a orar. Padre, cuán hermoso es confiar en ti. Cuán hermoso es depender de tu santa palabra. Sabemos que el Espíritu Santo siempre tiene un plan para ayudar a su pueblo. Y el momento cuando Él quiere que las cosas se conozcan, siempre llega. Permite que tu Espíritu Santo sea el que se apodere de aquellas gentes justas, que puedan estudiar la palabra y ver cuáles son, con lujo de detalle, las cosas que van a acontecer. Gracias te damos. Por Jesús. Amén. Amén.